Bienvenidos a los que están aquí, a los que están en línea, a los que están en Vickery, a los que nos escucharán por alguna de las plataformas electrónicas, por la televisión o por la radio. Una bienvenida así apapachadora a todos ustedes y a todos los que están en casa. El día de hoy tenemos la bendición de culminar nuestra serie de sermones llamado Lo Mejor. Diga conmigo lo mejor, o mejor más bien. Hemos estado aprendiendo en la epístola a los Hebreos por todo el verano. ¿Cuántos han estado leyendo la epístola a los Hebreos? Levante la mano los que de verdad han leído. Uno que otro, ¿verdad? Otros, el Señor los bendiga, el Señor los perdone. Pero podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a culminar la serie de sermones y quiero comenzar con una ilustración. Recuerden que en esta serie de sermones el Señor nos está hablando de que Jesús es lo mejor, es el mejor sacerdote, Él es el mejor mediador, Él tiene para nosotros la mejor vida. Y recuerdo un día cuando era seminarista en el año 2001, diga conmigo, hace más de 20 años, no lo puedo creer, estaba en la frontera. Y recuerdo que yo asistía a una iglesia en la mañana los domingos donde era asignado y una iglesia en la tarde donde a veces tocaba la batería. De repente soy baterista, pero no me pongan a tocar ahorita. Y recuerdo que al terminar uno de los servicios, el director de alabanza nos llevó a un amigo y a mí. Él era el que nos llevaba a la iglesia y nos llevó y nos dijo en la Plaza Mall de McAllen. Los que han estado en la Plaza Mall de McAllen saben que está siempre llena. Y llegamos ahí y nos dice, bueno, Rolando y mi otro compañero, nos dice, vayan a este almacén y por favor busquen 2 mudas de ropa y un par de zapatos. Entonces mi compañero y yo nos quedamos así, bueno, pues vamos. Entonces nos fuimos a la sección que estaba como más barata, ¿no? Porque uno pues con la oferta, uno dice, pues me dijeron de eso. Entonces yo regresé con una camisa que estaba de doble oferta, que yo recuerdo que decía $7.99. Regresé con un pantalón que decía $10.99 y así, ¿verdad? Entonces cuando regreso, él lo mira y dice, Rolando, y le dice al otro compañero también, no escojan de ahí, les voy a pedir que escojan de allá, donde está lo mejor. Y nos llevó a un lugar donde estaban las camisas de marca. Y nos llevó a un lugar donde estaban los pantalones de marca. Y dijo, no se preocupen por el precio. Yo dije, esto se puso bueno. Eso tan bueno no pasa. Le dije a mi compañero, tóqueme para ver si estoy despierto. Pero la verdad es que él dice, no se preocupe por eso. Mi prometida y yo, el Señor nos puso en el corazón, no sé si nos vio mal vestidos o qué, nos puso en el corazón darles a ustedes, como seminaristas, 2 mudas de ropa y unos zapatos buenos, para que cuando usted se ponga esa muda de ropa, usted se acuerde que Dios siempre da lo mejor. Nunca se me ha olvidado. El Señor bendiga al hermano, creo que sí se casó con la prometida. No sé cómo le fue, pero la verdad es que se me quedó en mente lo mejor. El Señor quiere para nosotros lo mejor. Y de eso se ha tratado esta serie de sermones. A veces nosotros nos sorprendemos de lo bueno que es Dios con nosotros, porque Él siempre quiere lo mejor. Aunque estés pasando por problemas, por vicisitudes, por situaciones a veces ásperas, Dios permite eso para lo mejor en nuestras vidas. El día de hoy vamos a culminar esta serie con este título llamado Una mejor vida. Y recordemos el contexto conceptual de esta serie, que el Señor nos ha dado a nosotros lo mejor, la mejor misión, el mejor propósito, el mejor mensaje, el mejor poder, porque tenemos la mejor vida, que es la vida eterna, tenemos el mejor abogado, el mejor amigo, el mejor propósito. Es más, el Señor es nuestro amigo fiel y dice la Escritura que en la vida eterna tendremos lo mejor. La verdad central de la serie, con la cual la hemos repetido cada semana, es la siguiente: Jesús es superior y mejor que todo en la vida. Él desea que vivamos lo mejor que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y la pregunta que yace, que surge, es: ¿qué es lo mejor que Dios tiene para nosotros? Bueno, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Recordemos también que la posición tradicional nos habla de que la epístola a los Hebreos fue escrita para advertir a los cristianos judíos en contra de la apostasía del judaísmo. Es decir, estos nuevos judíos, quienes habían recibido el mensaje del evangelio, ya no estaban caminando bajo las normas de la ley de los judaizantes, sino bajo la gracia redentora de Cristo. Pero la tendencia y la tentación era regresar
a lo antiguo. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que conocemos la verdad, pero también a veces queremos regresar. No levante la mano, pero creo que todos nos ha pasado eso. Y por eso la palabra clave de Hebreos es mejor. Cristo es mejor que los ángeles, por eso el autor habla de que Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que las tradiciones y ritos del judaísmo, mejor que el antiguo pacto. Jesús es mejor. Y la respuesta ha sido en todas estas semanas, si Jesús es mejor, entonces ¿cómo experimentamos esa mejor vida? El día de hoy vamos a hablar del capítulo 12, de los versículos 19 en adelante hasta el capítulo 13 en adelante. Y vamos a irlo desglosando poco a poco porque tenemos bastante lectura de la palabra de Dios. Recordemos que nuestros hermanos nos predicaron desde Hebreos 12 hasta el final de la carta. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de que el Señor es suficiente y de que probablemente ellos quienes estaban siendo perseguidos, un grupo probablemente en Roma, en una sociedad secular, pluralista, probablemente perseguidos por el Evangelio, ellos querían desistir algunos de su fe. No ha cambiado mucho la historia. Vivimos en una sociedad pluralista, relativista, donde a lo bueno se le dice malo y donde a lo malo se le dice bueno, donde tú dices no y las otras personas dicen sí, y donde tú dices yo creo eso y la persona te cuestiona lo que crees. Este tipo de sociedad era la sociedad a la cual fue escrita para los primeros destinatarios de esta epístola. El antiguo pacto y el nuevo pacto, antes de Cristo y después de Cristo. Lo que se hacía antes de Cristo en la sociedad judaica, lo que ellos tenían en sus ritos y lo que se hace después de Cristo a través del evangelio de la gracia y de la verdad. Hemos aprendido durante todo el verano que el punto central de todo es que Jesús es mejor, y lo repito enfáticamente, porque a veces nosotros vivimos con todo el tradicionalismo, con todos nuestros conceptos del pasado, y debemos entender que Jesús es mejor. Yo creo que yo pudiera poner ahí, yo voto por Cristo, yo sigo a Cristo, Jesús es mejor. Y lo que el autor nos quiere hacer entender, inspirados por el Espíritu Santo, estos autores, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, inspirados por la palabra del Espíritu Santo, es que la vida Zoe, la vida plena, la vida que el Señor tiene para nosotros, es lo mejor. Pero dicha vida tiene beneficios, muestra una conducta y tiene gratas bendiciones. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada vimos que en el capítulo 12 comienza con una conjunción. Dice, por lo tanto, una rara construcción empática aquí. En el griego habla de kai. Dice, aún más también, por tanto, puesto tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La conclusión es, si queremos correr la carrera, tenemos que ponerla poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. Y entonces, ¿cómo podemos experimentar esta mejor vida? Esta es la pregunta que vamos a desglosar el día de hoy. ¿Cómo podemos experimentar esa mejor vida, pastor? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero es al conocer sus beneficios eternos. Eso lo vemos en el capítulo 12, del versículo 18 al versículo 29. Al conocer sus beneficios eternos. ¿Qué tipo de beneficios son estos que habla la palabra de Dios? La epístola presenta un contraste entre tres miradas que son claves para la vida cristiana. Y yo creo que se le va a quedar a usted. Yo lo he puesto de esta manera: una óptica en tres dimensiones. Una óptica en tres dimensiones. La primera mirada que podemos ver aquí es al mirar hacia atrás. Al mirar hacia atrás. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 12 del versículo 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Usted dice, bueno, pastor,
¿Eso qué tiene que ver? El mirar hacia atrás. ¿Qué tiene que ver el mirar hacia atrás? Esa mirada es al antiguo pacto. El autor de los Hebreos hace un contraste entre el monte Sinaí, donde fue dada la ley de Dios, directamente de parte de Dios, y los receptores iniciales conocían lo que había pasado en ese monte. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí y le fueron dados los 10 mandamientos. ¿Se acuerda usted? Por lo menos de la película de Semana Santa, ¿no? Que él regresó con las tablas y que los tremendos estaban ahí adorando a otros ídolos después de que él regresó. Bueno, dice la escritura que Moisés se aterró y tembló. En el monte Sinaí representó la ley, el antiguo pacto. Y el autor a los hebreos les dice a ellos, el antiguo pacto traía confusión, temor, traía un poquito de confusión para ellos, pero el nuevo pacto es diferente. Ahora, el nuevo pacto en Cristo trae asombro, libertad y vida eterna. Amén. Entonces, cuando miramos hacia atrás, usted mira, ahora lo vamos a contextualizar. Usted mira su vida hacia atrás y usted dice, wow, ¿de dónde me sacó el Señor? Usted mira hacia atrás y usted dice, uy, gracias que en mi vida hay un antes y un después. Antes de que conociera a Cristo y después de que ahora conozco a Cristo. La tendencia muchas veces es mirar hacia atrás, y esa es una óptica en 3 dimensiones que nos habla ahora el escritor a través del Espíritu Santo. No mires hacia atrás, hacia el antiguo pacto, solamente como referente, porque les dice, ahora tenemos libertad en Cristo. Es la primera mirada. La segunda es al mirar hacia adelante. Versículos 22 al 24. Fíjese lo que dice el versículo 22 al 24. Está ahí en la pantalla. Dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de ¿qué? Léalo conmigo. ¿Al monte de qué? De Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Y qué dice ahí? Y a miriadas de ángeles, es decir, una asamblea de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Se puso bueno esto. Ahora, la mirada hacia atrás, el antiguo pacto, el monte de ¿qué? De Sión. Y ahora estamos viendo aquí el monte Sinaí, que es un monte diferente. El monte Sinaí representa el antiguo pacto y el monte de Sión representa el nuevo pacto a través de la gracia en Cristo Jesús. 2 montes, un contraste, el monte de Sión y el monte de Sinaí. La ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Ahora tenemos esperanza. La palabra de Dios dice que los patriarcas, en Hebreos capítulo 11, no lo leímos en esta serie, en un sermón, porque siempre se predica de Hebreos 11, pero recuerden que los patriarcas siempre miraban hacia el futuro, miraban con los ojos de la fe, miraban hacia el otro monte, hacia lo que sus ojos no podían ver, porque si nosotros nos centramos en lo que nuestros ojos pueden ver, quedamos fallidos. Nosotros creemos en lo que nuestros ojos no pueden ver. Y eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Entonces, pero el autor no lo desglosa. Fíjense lo que dice, tan bonito lo que dice. Dice, Dios nos está hablando a través de su palabra y nos dice que desde el cielo su voz la hizo temblar. Y nos habla de lo bonito que estará el cielo. Fíjese, el autor dice, ¿quiénes estarán allí? Primero, un grupo innumerable de ángeles. ¿Usted sabía que cuando estemos en el cielo van a haber ángeles? Usted se cree un ángel, pero allá van a haber ángeles de verdad. No, van a haber ángeles, dice que millares de ángeles. Y después también nos dice que la iglesia estará ahí. De todo pueblo, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Vamos a estar los latinos, los de la India, los del Asia, ¿verdad? Vamos a estar de todo lugar. Eso se va a poner bueno. Allá en el cielo va a estar la iglesia. Pero también nos dice que va a haber en el cielo aquellos que tenemos la ciudadanía del cielo. En Filipenses 3:20 es el versículo de la ciudadanía. ¿Cuál es el versículo de la ciudadanía? Filipenses ¿qué? 3:20. No de la de aquí, hermanos, de la del cielo. ¿Verdad? Esa es la buena. ¿No? Estaremos en el cielo. ¿Seremos ciudadanos de dónde? Del cielo. Oiga, en el cielo va a estar muy bueno.
Se va a poner buena la cosa en el cielo. Dice que seremos ciudadanos del cielo. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20 nos habla de eso, que nuestros nombres están escritos en el cielo. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, va a estar ahí el nombre de Osvaldo, que me vino a visitar desde Reynosa. Vea, va a estar los nombres de nosotros van a estar en el cielo, ¿no? Por eso hay muchos memes que dicen que no va a ser San Pedro ni nada de eso, porque hay tantas cosas. Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué bonito será que nuestros nombres estarán allá en el cielo. Pero también nos dice de la sangre de Abel, que clamó por justicia desde la tierra al ser asesinado por su hermano. ¿Usted sabe cuál es el primer asesinato que vemos en la Biblia? Caín y Abel, ¿no? Y usted dice, ¿por qué se pelean los hermanos? Sí, los primeros se pelearon. Y hasta fue de matanza, imagínense. El uno mató al otro, pero aquí nos habla de una tipología. Desde Génesis, porque desde el principio de la historia hace más sentido. El Génesis nos da una narrativa, una metanarrativa de lo que va a pasar luego en la escritura. Y nos dice que la sangre de Abel clama justicia desde la tierra, pero la sangre de Cristo cortó con esa injusticia desde el cielo, porque Él vino a morir, a vertir su sangre por cada uno de nuestros pecados. Y ahora nuestros pecados pasados, presentes y futuros van a ser totalmente, dice la escritura, totalmente hemos sido perdonados, porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso fuerte a Cristo. Esos pecados han sido perdonados. Y por eso habla de la sangre de Abel, que clamaba por justicia desde la tierra, pero la sangre de Cristo, que vino, que se encarnó, que vimos su gloria, dice Juan. Y dice que nosotros vamos a tener ese perdón a través de Cristo Jesús. La mirada hacia atrás, la mirada hacia adelante. Tercera óptica, la mirada hacia arriba. Versículo 25 dice, mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, para algunos que sacan el texto fuera de contexto, siempre yo he escuchado a algunos predicadores, hermanos, el Señor es fuego consumidor, arrepiéntete inmundo pecador, ven al altar. ¿Cuántos han escuchado esa, no? Hasta la hago, ¿no? Pero en el contexto está hablando, claro que sí. Está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de que nosotros merecemos la condenación eterna. Y está hablando de que el mejor pacto es el pacto en Cristo Jesús, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Y que claro que Él es fuego consumidor, porque nosotros merecemos la muerte. Pero a través de Cristo Jesús nosotros tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y la vida en Cristo es mejor porque ahora no tenemos que pagar. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Esas son buenas noticias. Ese es el enigma del Evangelio, ese es el querigma del Evangelio, que nosotros ahora tenemos la salvación tan grande que nosotros no la ganamos. Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados y por eso nos habla de mirar hacia arriba. Dice que debemos mirar con nuestra óptica a los recursos del cielo. Cuando tú estás desanimado, desanimada, se te acaban las fuerzas, tú dices, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando se te acaban los recursos de atrás, de aquí, tú miras al cielo y dices, mis recursos no son movibles, son inconmovibles, porque dependen de la patria celestial. Mis recursos vienen del cielo, donde no hay corrupción. Mis recursos vienen de mi Dios, que es inmutable, Él nunca cambia. Mis recursos vienen del Dios que es fiel. Mis recursos vienen del Dios que está vivo, no de un Dios muerto, de un Dios vivo. Un Dios vivo.
Estamos en Colombia en las vacaciones. Mi esposa me dice, tú siempre hablas con todos los taxistas. Y teníamos un viaje y a lo último, yo siempre no les digo al principio que soy pastor porque si no, no me hablan. Pero después comenzamos a hablar y comenzamos a hablar de la vida y de todo eso. Teníamos algunas horas de viaje y entonces comencé a compartirle del Evangelio. Y de la vida eterna y del bienestar que tenemos en Cristo Jesús. Y se quedó pensando, y cuando ya le pago al llegar, mi esposa, mis hijos se bajaron, bajamos las maletas y me dice, este viaje era para mí. Menos mal que me dio descuento, pero ese viaje era para mí. Necesitaba escuchar que hay una esperanza, que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Le dije, Dios te bendiga. Y a lo último le dije que era pastor y me dice, ay, con razón. Sí. Pero si no, no me hubiera hablado, ¿verdad? Me dice, no. Es la verdad, es la verdad. Ahora, tenemos nosotros el mejor mensaje, el mensaje que sigue transformando las vidas, el mensaje de Cristo Jesús, porque nuestros recursos no son tangibles, son intangibles. Nuestro Dios es un Dios poderosísimo. Él está en el cielo y Él sigue gobernando sobre todas las cosas. Él es un Dios majestuoso y nuestros recursos, entonces, nuestra óptica debe ir también hacia el cielo. La esperanza viene de esos recursos providenciales que el mundo no ve, pero que Cristo nos da a través de la patria celestial. Ahora, nos habla de la diferencia entre Sión, ¿verdad? Y la nueva Jerusalén. ¿Sabía que usted y yo vamos a reinar con Cristo? Eso es bonito. No sé qué le va a tocar al hermano David, qué le va a tocar a la hermana Lupe, no sé qué les va a tocar a ustedes en la nueva Jerusalén, pero todos vamos a tener una asignación en la Nueva Jerusalén. Todos vamos a reinar con Cristo y todos vamos a tener, todo esto va a ser redimido. La gente dice, uy, pero el mundo está tan terrible. Eso nunca va a cambiar. Sí va a cambiar. Hay esperanza en Cristo Jesús. La Nueva Jerusalén, la patria celestial. Estaremos con Cristo y todo lo que el pecado hizo ahora va a ser redimido, porque la salvación va a afectar toda esfera de influencia, no solamente nuestro cuerpo, sino toda la creación. Por eso el Evangelio es integral. El Evangelio es integral. Como dicen en inglés, es holistic, es integral, no solamente una parte. Ahora, segundo, al comportarnos como sus hijos, ahora nos metemos ya en la cocina, como dicen. Primero eso, ya les gustó la parte de la patria celestial, la óptica en 3 dimensiones, pero vamos a ver el comportamiento, porque dice, ¿cómo vamos a disfrutar de esta vida plena? Al comportarnos como hijos de Dios. En esta sección, el autor inspirado por Dios nos mueve de la óptica en 3 dimensiones, conceptuales y teológicas, al campo de la práctica en nuestra vida espiritual. ¿Cómo es que nosotros vamos a experimentar ese tipo de vida? Bueno, en nuestras relaciones y en nuestras actitudes. Y si no me cree, mire lo que dice el autor. Capítulo 13, versículo 1 al 5, dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. El amor es la base de todo en la vida. Por eso la palabra de Dios dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Los recipientes originales de esta epístola sin duda habían sido rechazados por sus familiares y por la sociedad. Y por eso ahora tenían una familia espiritual, no importando la procedencia étnica, ahora tenían una familia espiritual. La historia no ha cambiado. Muchos de nosotros conocemos a Cristo y ahora nos dicen, uy, ahora se volvió aleluyón. Ahora es que va a la iglesia. Ahora no. Ahora hasta su familia lo critica y dice, ay, ahora que vas a la iglesia, ahora qué, mira. ¿A cuánto les ha pasado eso? A ninguno, ¿verdad? A todos. A ellos les pasó en el primer siglo, nos va a pasar a nosotros. Había cierta persecución y entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el amor es la base de toda relación. Y los recipientes originales de esa epístola sin duda habían experimentado el rechazo. Y por lo tanto les recuerda el amor como base para cualquier relación. Les dice, en el amor va a haber entonces hospitalidad. Fue un ministerio muy importante en la iglesia primitiva,
porque las iglesias se reunían en casas. Eso de las células no es nuevo, hermanos. Ay, hermanos, es que un movimiento celular. Está en la Biblia. Las iglesias se reunían ¿en dónde? En el oikos. ¿En dónde es? En la casa. Así que abra su casa, ahí está su iglesia en casa. Pero venga el domingo para acá, ¿verdad? Entonces se reunían en casas y cuando iban del lugar a lugar se hospedaban. ¿En dónde? En la casa de la iglesia del hermano Plutarco, o de la hermana Josefina, o de la hermana Garrapata. No sé, pero sí, iban y pasaban a Roma y entonces se quedaban ahí, ¿no? Se quedaban ahí, porque no iban a pagar hotel o un hostal que era común en esa sociedad. Ellos entonces se quedaban en la casa voy a caerles allá en Mesquite, en la casa de los hermanos, no le voy a decir a dónde, pero ya saben quién. De los hermanos en Garland, ya sabe quién vive en Garland. ¿Por qué? Porque ahí es donde son los hermanos ¿de qué? En la fe. El ministerio de la hospitalidad, el ministerio de la prisión. Muchos estaban en prisión por causa del evangelio también. Entonces dicen, por eso el mismo Señor Jesús dijo, si lo hacen alguno de ellos es como si lo hicieran a mí mismo. Habían hermanos en la prisión y dicen, no se olviden de los hermanos en la prisión. No se olviden de los hermanos en la prisión. No se olviden de ellos también. La hospitalidad. El amor expresa un sentir genuino a través de la hospitalidad. Pero también nos habla del primer lugar donde el amor cristiano se debe de notar y es en el hogar. Diga conmigo el hogar. El matrimonio. Aquí le va a los que están casados. Los que no se han casado digan, no va conmigo. Pero irá si te quieres casar. Donde más se debe expresar el amor es ¿en dónde? En el matrimonio. ¿No? Dice, entonces debe haber pureza en todo aspecto. Dice, habla de la sexualidad. Dice que el lecho, la cama debe ser sin mancilla, debe haber lealtad en las relaciones íntimas, debe haber lealtad y fidelidad. Y dice, se deben comportar como tal. Acuérdense que vivían en una sociedad posmoderna, ¿verdad? Ahora vivimos en una sociedad poscristiana, pero en aquel entonces vivían también en una sociedad donde había muchos tipos de tergiversaciones. En Roma exaltaban, ¿verdad?, el cuerpo. Habían orgías, había muchas cosas alrededor. ¿Usted piensa que es nuevo? No. Eso lo experimentaron los mismos creyentes. Y ahora vivimos el mismo tipo de persecución. Y dice, en el matrimonio debe haber el amor y debe haber el respeto. Y debe haber entonces un cuidado de lealtad, porque así se comportan los creyentes. Es más, si usted quiere que una persona le crea de que es verdaderamente creyente, entonces pregúntele a los de su casa. Porque ahí es donde se va a ver bien si es cristiano o no. Porque donde usted lo conocen de verdad es donde saben de qué pata cojea, como dicen por ahí, o para ser más técnicos y más pulcros con la lengua de Cervantes, de qué pie cojea. ¿Es en dónde? En su casa. Pero si en su casa ni lo quieren, entonces comience ¿por dónde? Pues por la calle, no, por la casa. ¿Verdad? Y el autor dice, en la casa es donde más somos probados. Como dicen ustedes, algunos mexicanos, ¿a poco y no? Sí, es así. En la casa somos probados. Porque cuando usted vive con una persona las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días al año, y multiplique eso por 20 años que me conoce mi esposa, diga gloria a Dios. Perdónalo, Señor. Claro que sí. Usted me ve y yo lo veo a usted 2 horas en el servicio. Yo lo veo a usted levantando las manos, si las levanta, ¿verdad? No importa si usted es un hermano trompeta, si usted es un hermano violín, no importa. Todos alabamos a Dios de diferente manera. Pero no me conoce. Conoce lo exterior mío, ¿no? ¿Sí o no? Pero pregúntele a mis hijos cuando se me sale lo león. Cuando me bajo de la cruz. No me mire así, que usted también se baja muchas veces. Y bastantes. Por eso está como está. En la casa, en nuestras relaciones y en nuestra actitud, dice el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, se ve el amor de Dios. Usted puede ser candil en la calle y oscuridad en el hogar, pero sea más bien oscuridad en la calle si necesita hacerlo, porque no lo va a hacer si va a alumbrar en el hogar, va a alumbrar desde ahí, desde esa plataforma. Amén. Así que el autor les dice, comiencen ¿por dónde? Por el hogar. Por eso vamos a ofrecer un currículum de que Marriage Core, si su matrimonio está bien, no importa, puede estar mejor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Creemos en los matrimonios.
Si hay familias saludables, vamos a tener una iglesia saludable. Pero si la familia está disfuncional, van a decir, pues ¿para qué voy a la iglesia? Estaba leyendo el otro día, sabe que yo soy un lector empedernido, yo leo mucho, y estaba leyendo un artículo que decía, ¿por qué los jóvenes se están yendo de las iglesias? Y decían que uno de los primeros obstáculos es el matrimonio que ven en casa. No es ni siquiera el pastor, yo dije, ay, gloria a Dios. No es ni siquiera la predicación, se aguantan una mala predicación o lo que sea, una música. No mencionan eso, mencionan el hogar. No mencionan los programas de la iglesia, no mencionan el hogar. Hermanos, debemos trabajar en el hogar. Y digo, todos nosotros debemos trabajar en el hogar. Porque todos fallamos, todos fallamos. Mi hija dice, mi papá está estresado cuando ya yo estoy así como carburando. Dice, my dad is stressed out. Y como que me mira así con los ojos como si le fuera a echar gotas. Como déjalo tranquilo, ¿no? Déjalo tranquilo. Sí, a todos no me mire así, que a usted le pasa lo mismo. Por lo menos yo me calmo para eso. Si detono, uy, Dios mío, lo que viene es feo. No me mire así, que usted también es así. ¿Y cómo juzgamos con la mirada? Si ustedes vieran cuántos me dispararon ahorita. Qué tremendos somos. Todos en el hogar fallamos, ¿sí o no? Por eso necesitamos a un Salvador que se llama Cristo Jesús. Por eso necesitamos crucificar nuestro ego. Más no vive Rolando, ponga su nombre, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó con amor sacrificial y se entregó con amor sacrificial por mí. Es a través de Jesús. Al conocer, ¿verdad?, esa dependencia de Él. Entonces nos habla del matrimonio, nos habla de nuestras actitudes. Dice que nuestras actitudes deben ser sin avaricia. Sin avaricia. Y dice que debemos no dejar de congregarnos. Pastor, ahí va la otra cosa. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Ahí va. Porque nos desanimamos. Es más fácil dejar de venir a la iglesia que ir a la iglesia, ¿sí o no? Y pasaba con los creyentes en el primer siglo. No hay nada nuevo debajo del sol. En la pandemia nos acostumbramos a la iglesia virtual y no hay problema si usted no me puede ver porque no está aquí. Gloria a Dios a los que están en línea. Como los que estuvimos afuera, nos conectamos en línea porque necesitamos recibir la palabra de Dios. Yo la recibí estas 2 semanas a través del hermano David, del hermano Alejandro. Yo recibí la palabra también. Yo me senté a escucharla. Mi esposa estaba ahí. Estaba en otro lugar, pero yo estaba ahí con la palabra. Estaba recibiendo la palabra. Estamos alimentándonos de la palabra. Que alguien te diga, no te vi en la iglesia. A los que son fieles, yo sé dónde se sientan. Por ejemplo, esta parejita aquí, son bien fieles. Y cuando no viene, aquí Ricky, yo sé que no está en la ciudad, o quién sabe, pero casi no falta con su esposa. Feliz. Desde que comenzaron a venir y son nuevos. No me están pagando para que les dé publicidad. Pero yo digo, ahí se sientan. Cuando yo estoy predicando y no los veo, digo, ¿dónde estarán? Quizás no están en la ciudad. ¿Por qué? Porque debemos animarnos unos a otros. Es bueno que lo echen de menos, que le digan, hermano, no lo he visto. ¿No? Pero si usted no viene ni le reconocen la cara, tenemos que congregarnos, como dice la Escritura, ahí dice en Hebreos también, porque algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Yo no soy de los pastores que anda detrás de usted. Usted sabe que mi técnica de predicar no es echar bibliazos, pero debemos exhortar con la palabra. Si nosotros no estamos congregándonos, entonces no crecemos espiritualmente. No vamos a crecer. Si su hijo no lo ve cantar a usted en la iglesia, ¿cómo quiere que cante alabanzas? Si su hijo no lo ve que en el carro usted pone alabanzas, sino que pone las de no sé quién, pues no va a tener esa atmósfera. ¿Sí o no? Debemos hacerlo nosotros. Debemos comportarnos como personas que tenemos la verdad del evangelio. Nuestra conducta y nuestra actitud debe ser una actitud de servicio. Pero no por obras, sino en nuestra dependencia por la gracia. Versículos 6 y 9 dice, de la manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted dice, ¿dónde estaba ese versículo? Ahí está. Hebreos 13:8. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón ser fortalecido con la gracia, no con alimentos
de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Hermanos, debemos ser ejemplo con nuestra conducta. Dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El autor está citando el Salmo 56:3. En el día que yo temo, yo en ti confío. Ese es uno de los salmos que más me gusta a mí. En el día que yo temo, yo en ti confío. También menciona el tener en alta estima a los siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Es buena cosa. Aquella persona que nos comparte la palabra, aquella hermana, hermano que le compartió el evangelio o que sigue compartiendo la palabra, de tenerlo en alta estima. Tercero, al vivir bajo sus bendiciones. Primero la conducta, los beneficios, pero también las bendiciones. Todos queremos vivir bajo la bendición de Dios. Su gracia, su favor, su bondad son ricas y abundantes para nuestra vida. Pero ¿cómo vivimos bajo sus bendiciones? Estos últimos versículos lo exponen muy bien. ¿Cómo es que podemos vivir bajo esas bendiciones? Primero, en sumisión y en oración. Tenemos que someternos a Dios y tenemos que vivir una vida en oración. Dice el versículo 15 al versículo 19, dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio ¿de qué? De alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y la palabra de alabanza también habla de oración ahí. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros ¿qué? Ya nadie dijo, ahí sí no les gustó. ¿Obedecer a vuestros qué? Se los voy a explicar. Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más os exhorto a hacer esto, a fin de que yo os sea restituido muy pronto. En sumisión. Está hablando de que nosotros estamos sometidos a Dios y de que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores, ¿verdad? En la iglesia también. Yo he conocido de muchos pastores, ¿verdad? Yo fui criado en la iglesia, tuve de mis pastores de mi infancia y aún recuerdo haberme dormido cuando estaba pequeño y escuchando al pastor, pero recuerdo que se usaba este versículo fuera de contexto, a veces como para subyugar a la gente o para maltratarlos. Con un liderazgo autócrata, ¿no? Como dicen, aquí yo soy el que mando. No, habla de que nosotros somos personas que se someten primero a Dios. Pero en la iglesia hay autoridades espirituales. Hay una carga espiritual en sus pastores. Y a mí me fascina esta iglesia porque hay un grupito que se reúne a las 10 a orar. Y esta mañana que nos reunimos a orar, los hermanos dicen, oramos por usted para que tuviera un buen tiempo, y vemos que lo tuvo porque vino bien quemado, ¿no? Es una iglesia que ora, ¿verdad? Porque una iglesia que no ora no entiende que necesita depender de Dios. Y también la dependencia de los pastores nosotros, porque nosotros debemos no hacerlo por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? Que no sea una carga. Hay una carga para cualquier pastor, no solamente para su servidor, sino para cualquier pastor, de la carga espiritual que tenemos en la iglesia. No podemos conocerlos a todos, no podemos conocer las necesidades de todos, pero hay una carga espiritual. Oramos y velamos por todos. Y aquí en la iglesia primitiva está hablando de que tengan en estima a sus pastores, aquellos que velan por sus almas, aquellos que oran por ellos. ¿Y que lo hagan con qué? Con alegría, con amor. Así que si usted me ve desanimado un día, pues dígale qué le pasa, pastor, pero debemos hacerlo con alegría. El pastor no debe ser el más gruñón, ¿verdad? Y el más enojón. No voy a decir cuántos conocen pastores así porque hay muchos testimonios, pero debemos hacerlo con solicitud, con alegría, con entusiasmo, con solicitud, porque es algo de Dios. Él nos da el privilegio. Pero también dice que la iglesia se debe comportar como tal, para que el pastor no esté, ay, ahí viene esa oveja, ay, otra vez, ¿verdad? Ay. Hay pastores que se quedan. Yo soy un poco atípico, no me gustan tanto las reuniones de pastores porque a veces se vuelven como quejándose de todas las ovejas. Y a mí como que me harta eso. Yo digo, si me voy a reunirme a orar con otros pastores, pero para que se anden quejando de otras ovejas, no me gusta eso. Porque yo sé que la carga pastoral es fuerte y espiritualmente es fuerte. A veces te levantas en la noche y te pones a orar por un hermano que ni sabes el nombre, otro hermano, pero el Señor te pone a orar. Hay una carga espiritual. Hay una carga espiritual. Pero la iglesia también debe orar. ¿Cuántos de aquí oran? No levante la mano, pero todos podemos progresar en orar. Si usted quiere tener una vida en bendición, lea la Biblia y ore.
Es lo que dice la epístola. Lea la Biblia y ore. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios y si usted no ora, usted va a estar raquítico espiritualmente hablando. Ahora, no sé cuántas veces usted come al día. Algunos comen 2, 3, otros comen 1, otros comen más de 3, pero usted se alimenta. Nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios en sumisión a Él, a los líderes y también a través de la palabra de Dios y de la oración. Eso nos recuerda. Y lo último es en paz y buena voluntad. Dice aquí, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como que se acabó, pero les dice, ok, wait a minute. En caso que se les olvide, aquí va el resumen. Es como la postdata de la carta. Hoy terminamos. Y dice así, hermanos, os ruego, hermanos, que soportéis. En mexicano, que le echéis ganas. La palabra de exhortación que les acabo de dar. O sea, si no les había prestado atención, ahí les está diciendo. Dice, sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto os he de ver. Saludad a todos los pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Me fascina cómo termina esta epístola. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Cómo podemos vivir una mejor vida? A través de su voluntad. Yo quiero buscar su voluntad. Amén. Segundo, a través de sus promesas. Necesitamos sus promesas. Todos los días hay tantas promesas en la palabra de Dios. Tercero, su poder. Tú no puedes, yo no puedo solo. Necesitamos el poder de Cristo, de su palabra y del Espíritu Santo. Necesitamos su palabra. Mi palabra no tiene poder. Por eso yo le pongo a leer la Biblia aquí. Por eso leemos bastantes textos bíblicos. Siempre se lo digo. Y se los desglosamos para que lo entendamos juntos. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Y su gracia. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies el día de hoy. Porque la conclusión es esta. Poniendo los ojos en Jesús. Y quiero que leamos juntos esto. Este versículo de Hebreos 12:2. Quiero que lo leamos. La versión que está en la pantalla dice lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús.